por favor, cómo se está desenvolviendo el tema de Lima, ¿no? Porque ayer escuchábamos una información alarmante sobre el mapa de calor. Se están moviendo, ¿no? Porque las masas se vienen desplazando los domingos hacia las playas, hacia los parques. Y un dato muy interesante es que ha habido crecimiento de 80% en Miraflores de la presencia del COVID. Sí, buenos días. A nivel general, a nivel del país, los casos han disminuido en cerca de 12%. Teníamos cerca de 34.000 nuevos casos semanales. Ha disminuido a 30.000 casos nuevos semanales. Es una disminución importante, pero son 30.000 nuevos casos en todo el país, por lo cual no debemos bajar la guardia. Y en el caso ya particular de Lima, lo que teníamos era cerca de más o menos 13.000 casos y bajó como a 11.000 casos, cerca del 13%. Y en el caso ya específico de los distritos, lo que tenemos es en Miraflores, bueno, en casi todos los distritos de Lima y Callao los casos disminuyeron, pero sí registramos 3 distritos donde los casos aumentaron, que son Miraflores, Pachacamac y San Borja. En el caso de Miraflores, las cifras aumentaron de 128 a más de 200 casos, lo que significa casi más de 80% de aumento. Entonces sí nos preocupa porque vemos también que Miraflores es un distrito donde se está generando una mayor interacción social, sobre todo los fines de semana. Lo hemos visto este día domingo, que hemos visto familias hasta las 8 de la noche en las playas y en muchos casos sin utilizar la mascarilla de manera adecuada. Es decir, la mascarilla por debajo de la nariz, por debajo de la boca incluso, o en muchos casos ni siquiera tenían la mascarilla. Entonces, sí preocupa que suceda esto, porque Miraflores, por la misma ubicación que tiene, la interconectividad con otros distritos, podrían generarse más casos y podrían aumentar los casos desde Miraflores hacia otros distritos. Eso es más preocupante para las siguientes semanas. ¿Y esto se debe básicamente al fin de semana? ¿Al domingo en específico? Los datos que estamos mostrando son de lo que ha ocurrido en la semana, en las últimas 2 semanas. Y las últimas 2 semanas reflejan el comportamiento que han habido hace otras 2 semanas, es decir, a inicios de septiembre. Entonces, allí se ha generado también una mayor interacción y eso es lo que está explicando esos incrementos. Ya en su momento, también Miraflores registró unos aumentos sostenidos, y lo que vimos fue una rápida reacción de la autoridad local en hacer pruebas de test a los deliveries, por ejemplo. Y a la siguiente semana comenzaron a disminuir los casos. Entonces, confiamos en que, dando la información oportuna, los casos puedan disminuir por la acción tanto de las autoridades locales como de los propios vecinos, ¿no? Lo que hemos visto últimamente es una mayor interacción en parques, en zonas comerciales, en restaurantes, etcétera, y la interacción puede darse, pero siempre y cuando se guarden las medidas de seguridad, de bioseguridad, como bueno, las 3 conocidas, ¿no? Lavado de manos, uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento social. De esas 3, la más importante es el uso adecuado de la mascarilla, que no es lo que estamos observando. Entonces confiamos en que la gente pueda seguir interiorizando estos temas y que puedan disminuir los casos para la siguiente semana, como han disminuido en en los restantes distritos de Lima y Callao, ¿no? Es importante mencionar. Ahora, también, ¿por qué, señor Celso, esa diferencia tan grande, ¿no es cierto? Es decir, 80% en el caso de Miraflores, cuando es un distrito, nosotros los periodistas recibimos información prácticamente todos los días de todas las iniciativas y protocolos que se siguen en este distrito, ¿no es cierto? Es uno de los que más ha ocupado del tema de las medidas de control. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué es un punto de afluencia de gente? Es decir, que la gente va a los restaurantes, a los parques, como decía Karina, a la playa. Y pasa por ahí o se detiene en algún momento ahí. Sí, recordemos que el virus llega en diferentes momentos a los distritos, ¿no? Si recordamos, inicialmente se concentró en lo que es el distrito de La Victoria, que fue uno de los distritos más golpeados, prácticamente el más golpeado de todo el país. Pero por el mismo avance del virus,
y la cantidad de gente que se va contagiando en cada distrito. En el caso de La Victoria, por ejemplo, ya disminuyó. En el caso de Miraflores, tenían pocos casos al inicio y ahora se está viendo estos incrementos, porque está saliendo más la gente y se están confiando. Entonces, tienen que seguir pensando como el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Así como cuando hemos aprendido a ir a un mercado, como si vamos a una guerra, igual en todo momento. En Miraflores lo que vemos a veces son colas cerca de centros comerciales, transporte público de uso masivo, entonces la gente tiene que seguir pensando cómo se está yendo al mercado, es decir, con todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento, uso de la mascarilla, en lo posible el uso del protector facial, etcétera. Tienen que seguir cuidándose, porque si no, los casos van a aumentar. Hemos visto este último fin de semana en la avenida Arequipa, por ejemplo, en la zona de Miraflores y otros distritos, una serie de personas haciendo la actividad de ciclismo, de trotes, pero eso está bien, eso está muy bien porque va a favor de la salud. Pero si ya hay mucha gente, entonces se genera aglomeración. Entonces uno mismo, por su bien y por el bien de su familia, si está viendo que hay ese tipo de aglomeración en estas zonas, en la avenida Arequipa, en la playa, en diferentes parques conocidos de Miraflores o de otros distritos, pues lo ideal es ya no asistir a esos lugares. Si vemos aglomeración, evitemos la aglomeración, porque si no, la probabilidad de contagio es más alta, ¿no? Tal vez pasear en horas diferentes, ya no todos van como a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, entonces tener otros horarios. Entonces uno mismo tiene que tomar las medidas del caso para asegurarse, tanto uno como su familia, porque si no, va a llevar el virus a su casa. Y eso es lo que no queremos. Estoy viendo que entre los distritos con menor tasa de contagio están con La Victoria, Punta Negra, Punta Hermosa, Lurín, Independencia, Ate y Villa El Salvador. Estos últimos distritos tenían una alta incidencia. Quiere decir que ellos están comprendiendo en realidad que se necesita salir, como usted lo ha descrito, a la guerra, como a la guerra, para cuidarse, y esto está dando resultado. Sí, recordemos que lo que vemos es la variación porcentual entre una y otra semana. Es decir, los distritos que tienen más casos siempre van a ser aquellos distritos que tienen mayor población, como San Juan del Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Callao, Cercado de Lima. Siempre van a ser los distritos que tienen más cantidad de casos, por lo mismo que tienen mayor población. En el caso que ha mencionado, de manera acertada, es la variación porcentual entre una y otra semana, y lo que se ha registrado, como bien lo ha indicado, es una disminución de más del 50% en La Victoria, en Independencia, en Breña, en Callao, en Barranco, en Rima. Muy bien, a seguir cuidándonos entonces.